El día de hoy pues decidí, para avanzar más rápido y para salir más rápido, pues no borrar lo que ya tenía escrito, ¿verdad? Sino que solo lo vamos o sea, vamos a ir comentando acerca de todo lo que es las tres secciones, ¿verdad? Eh, bueno, en general, el capítulo se llama Mecánica de Fluidos. Es un tema pues distinto, ¿verdad? No, nosotros hemos estado trabajando primero con masas puntuales, luego hemos estado trabajando con eh, cuerpo rígido, ¿verdad? Pero todavía no hemos trabajado con lo que es el fluido, ¿verdad? Entonces, en general, para nosotros, lo que es un fluido ustedes lo primero que vamos a pensar o que van a pensar es en agua, ¿verdad? En un líquido. Pero para nosotros, fluido va a ser cualquier cosa que fluye, ¿verdad? Y entre ellos, pues tenemos, desde luego, líquido, ¿verdad? Pero también van a ser gases, ¿verdad? Entonces, cada una de las cosas de las que nosotros vamos a estar hablando ahorita puede ser tanto un líquido o un gas, ¿verdad? Y cuando hablamos de gases, pues el más común va a ser el aire, ¿verdad? Del cual estamos hablando. Entonces, lo primero que tenemos acá, ¿verdad? Lo primero que definen en el capítulo 12 es el concepto de densidad. Y ustedes pues nosotros ya hemos visto cuál es el concepto de densidad, que es la cantidad de masa, ¿verdad? La cantidad de masa que hay por unidad de volumen, ¿ok? Dividir masa entre volumen. Y eso es la densidad. La densidad se mide en kilogramos por metro cúbico y una propiedad decimos intensiva o una propiedad de la materia. Déjenme ver en el PDF de la programación si dice... Ok, no recibieron ese laboratorio como tal, pero a veces de primer laboratorio, bueno, de segundo laboratorio se pone propiedad de la sustancia, ¿verdad? Y ¿a qué nos referimos por esto? Cuando decimos que es una cantidad intensiva o una cantidad o una propiedad de la materia, ¿verdad? Es un número que es propio de la materia como tal, del material, ¿ok? No es un número que depende de cuál es la forma que tiene el material o de cuánto material estoy viendo yo. Entonces la densidad es uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un clavo de hierro y yo mido su densidad, la densidad es la densidad del hierro. Si yo vengo y mido la densidad de alguna forma de un bloque de hierro, la densidad va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque el material, ¿ok? El material sigue siendo hierro, sin importar la forma ni el tamaño que tenga el material. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Eh, 4 vasos, los vasos tienen la misma forma y se llenan con agua, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos, ustedes podrán ver, tienen la misma área, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tiene una altura diferente, ¿verdad? Y debido a que en cada uno de ellos hay una altura diferente, o sea, llenamos más o menos de agua, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pensar, ok, entonces este vaso tiene una masa M1, digamos, y este vaso tiene una masa M2, bueno, no el vaso, ¿verdad? La cantidad de agua que está son M1 kilogramos de agua. El segundo M2 kilogramos de agua, M3 kilogramos de agua, M4, ¿verdad? Pero fíjense bien, nosotros usualmente no, cuando hacemos leyes de Newton aparece siempre el término de masa, pero cuando nosotros hablamos de fluidos no es usual que nosotros trabajemos con masa, ¿verdad? Y por eso nosotros aquí lo primero que hace el capítulo es definir eh, lo que es la densidad, porque nosotros en lo que solemos trabajar, con lo que solemos trabajar, ¿verdad? Para el caso de fluidos es volumen.
Entonces, bueno, en este caso son cilindros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ok, el volumen 1 es igual a ¿quién? Al área, ¿verdad? El área circular por la altura, ¿verdad? Y es una altura 1. El volumen 2 es igual a la misma área, ¿verdad? Pero por una altura 2. Y lo mismo para los 4, ¿cierto? Entonces, cualquiera de ustedes me podría argumentar, y es cierto, ¿verdad? Que la masa 1 es menor que la masa 2, ¿ok? Porque es cierto, ¿verdad? La cantidad de agua, o sea, la masa de agua que hay aquí es menor que la que hay acá, es menor que la que hay acá, es menor que la que hay acá. Y en el volumen igual, ¿verdad? El volumen de agua que hay aquí es menor que el volumen de agua que hay acá, es menor que el volumen de agua que hay acá y es menor que el volumen de agua que hay ahí. Estas propiedades, ¿verdad? Lo que es la masa, lo que es el volumen, son propiedades extensivas. Dependen de la cantidad de materia que estamos midiendo, dependen de la forma que tiene la materia, ¿verdad? O sea, no son propias de la materia, sino que dependen de cuánto, ¿verdad? De cuánta agua hay en ello. Si yo lleno más agua, hay más volumen de agua, ¿cierto? Sin embargo, en cada una de ellas, nosotros podríamos medir, ok, cuánto es la densidad. Y la densidad, en este caso, sería masa sobre volumen 1, ok. Pero a mí me daría un número, que es la densidad del agua. Y cuando yo lo hago con este, ok, mido la densidad, masa 2 sobre volumen 2, son números distintos a los del caso 1, ¿verdad? Pero al hacer esa misma división me sigue dando el mismo resultado, porque eso es pues la densidad. ¿Cuánta, eh, o sea, materia hay por unidad de volumen? Y es la misma para los 4 vasos, porque los 4 vasos tienen el mismo material que es agua, ¿verdad? Entonces todos me daría, a pesar de que son cantidades de masa y de volúmenes distintas, todas me darían a mí la misma densidad, y eso es a lo que nosotros conocemos como una cantidad extensiva, ¿verdad? Perdón, intensiva. Y para el agua, cuando es agua dulce, o si no me especifican a mí que es agua salada en general, la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esta misma sección, que es la 12.1, introduce un término que se llama gravedad específica. Para serle sincero, ese término antes de leer el libro yo no lo había escuchado, no es un término que se use normalmente, pero la gravedad específica simplemente va a ser una forma como ellos a veces nos dan datos en los ejercicios. Gravedad específica es simplemente la densidad de un objeto dividida entre la densidad del agua, ¿verdad? Entonces, a veces a mí me van a decir, la densidad, la gravedad específica de este objeto es 0.528. Entonces, ¿qué es lo que me están dando de forma eh, no directa, ¿verdad? Yo sé que gravedad específica es densidad del objeto entre densidad del agua. Entonces, yo sabría que la densidad del objeto es igual a su gravedad específica multiplicada por la densidad del agua. Entonces simplemente es una forma de cómo a mí me pueden dar el dato de densidad del objeto. En el caso de que nosotros no sepamos qué material es el objeto, si nosotros sabemos cuál es el material del objeto, lo único que tenemos que hacer es ir a una tabla y buscar, digamos, si a mí me dicen que es madera, si a mí me dicen que es mercurio, o dependiendo, ¿verdad?, de qué es lo que estamos estudiando. El libro aquí tiene, ¿verdad?, sus tabla de densidades, ¿verdad?, en kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Entonces, aire, etanol, benceno, hielo, agua, agua de mar, sangre, glicerina, cemento, aluminio. Entonces, si el ejercicio a mí me dice, ¿verdad?, exactamente qué material estamos trabajando, yo puedo ir acá.
Y acá ejemplifican ellos también, ¿verdad? Yo tengo un clavo de acero y tengo una llave de acero y si nosotros hacemos una medición de cuánto es el volumen de esto y pesamos cuánto es la masa de esto, hago la división, me va a dar a mí acero sale en la tabla, sí, aquí, ¿verdad? 7.8 por 10 a la 3. Y si hago lo mismo, mido cuánto pesa el clavo obviamente va a pesar menos que la llave, mido el volumen de este clavo, hago la división y me da el mismo 7.8 por 10 a la 3. ¿Y por qué nos interesa a nosotros esto para los fluidos? Porque como les digo, a nosotros usualmente en fluidos no nos van a dar el dato, ok, de masa, sino que nos van a dar el dato de volumen. Pero si yo sé el volumen y yo sé la densidad, entre ellos yo puedo calcular cuál es la masa. O, en otras palabras, también yo puedo reescribir la masa, ¿verdad? En términos de volumen, como densidad por volumen, ¿verdad? Y esto lo vamos a usar nosotros cuando estemos haciendo pues las leyes de Newton sobre un fluido. Entonces, yo ocupe la masa, introducimos la masa de esta forma. La siguiente sección, la 12.2, habla de la presión de un fluido, ¿verdad? Pero primero, bueno, no de un fluido, la presión en un fluido, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de la presión en un fluido, se habla del concepto de presión en general, ¿verdad? Entonces dice que la presión ejercida por un fluido, o en general la presión ejercida, es la fuerza perpendicular por unidad de área. Entonces simplemente presión va a ser fuerza perpendicular por unidad de área, ¿verdad? Y se va a medir en newton sobre metro cuadrado, que es un pascal. Entonces, para que ustedes comprendan un poco, ¿verdad?, el concepto de presión. Yo siempre les digo en la clase lo siguiente, ¿verdad? Yo agarro un marcador, por ejemplo. Los marcadores tienen el área transversal del marcador es un poco grande, ¿verdad? Digamos, y yo me aprieto con cierta fuerza, por decir así, el brazo, ¿verdad? Entonces, de forma perpendicular, para hacer el ejemplo sencillo, ¿verdad? Entonces, el efecto, ¿verdad?, de que el marcador está en contacto con mi piel, ¿verdad?, la piel de mi brazo, y entonces el marcador está en un área de contacto igual a su área transversal, ¿verdad? Eso genera una presión, ¿cierto? Entonces lo que siente uno, por decir así, eso es presión, ¿verdad? Entonces les digo yo puedo aplicar la misma fuerza, pero con un objeto diferente, ¿ok? Y la presión va a cambiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo aprieto con la misma fuerza que yo me aprieto con un marcador, ¿verdad? El marcador no genera dolor sobre mi piel, ¿verdad? Pero si yo vengo y en vez de un marcador lo que agarro es una jeringa y yo aprieto con la misma fuerza, ¿verdad?, que es la que estaba aplicando con los marcadores, definitivamente ustedes pueden pensar de que la jeringa, al tener un área mucho más pequeña, ¿verdad?, esa sí va a generar dolor en mi piel, ¿verdad? Y en efecto la va a perforar, ¿verdad? Entonces, eso al final es por decir así, tiene que ver con la presión, ¿verdad? Yo estoy aplicando la misma fuerza, ¿verdad? Pero cuando yo le estoy aplicando, por ejemplo, con el marcador, cuando yo estoy aplicando esa fuerza con el marcador, entonces la fuerza, por decir así, se distribuye y se aplica a lo largo de toda esta área, ¿verdad? Pero si yo aplico esa misma fuerza, ¿verdad?, con una jeringa, ¿verdad?, nosotros podemos ver, ok, el área aquí es mucho más pequeña, entonces estoy empujando con la misma fuerza, pero se está canalizando en un punto más pequeño. Entonces, a pesar de ser la misma fuerza, ¿verdad?, la presión sería distinta. ¿Y por qué? Porque la presión depende de esta área, ¿verdad? Entonces, esta sería una presión 1 que es menor que esta presión 2. ¿Por qué? Porque el área de contacto, ¿verdad?, el área donde se está canalizando
¿ok? La fuerza, que es la misma fuerza, es menor. Entonces, habiendo hablado o que ustedes hayan comprendido un poco de cuál es el concepto de presión, podemos hablar de presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros al estar pues en el aire, o sea, en la tierra en general, estamos sumergidos en un fluido. ¿Cuál es este fluido, verdad? Recuerden, el término fluido para nosotros es líquido y gas. Básicamente ese fluido es todo el aire de la atmósfera, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que sucede es que todo el peso, ¿ok? Todo el peso del aire de la atmósfera eh, nos está ejerciendo, o sea, estamos nosotros, por decir así, sosteniendo ese peso, ¿verdad? Entonces, nos ejerce a nosotros una presión, ¿verdad? Sobre el cuerpo. Espérenme que alguno de sus compañeros me estaba escribiendo. Ok, entonces, debido al aire que está rodeando nuestros cuerpos, ¿verdad? Este aplica una fuerza, ¿verdad? Sobre nuestra piel y esa fuerza se le llama presión atmosférica, ¿verdad? Perdón, esa presión debido al aire se le llama presión atmosférica, ¿verdad? Y a nivel del mar, la presión atmosférica, o sea, o la presión que está sobre nosotros, ¿verdad? A nivel del mar es 101.325 pascales. Otra unidad que se usa usualmente con el tema de presión es la atmósfera. Entonces, ¿cuál es la cualidad, por decir así, de esta unidad? Es que, si se fijan, a nivel del mar, la presión en atmósferas es una atmósfera, ¿verdad? Entonces es fácil, o sea, ese es el punto de hacer esa unidad, ¿verdad? De tal forma de que nosotros sabemos que cualquier número por encima de 1 significa que estamos bajo una presión que es mayor que la presión atmosférica. Y si estamos con una presión que es menor que 1, entonces estamos sufriendo una presión que es menor que la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, este 101.325 usualmente simplemente se pone como 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Entonces, como podrán imaginarse ustedes, ¿verdad? Al final esta presión va a depender de la altura en la que estamos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si estamos en un lugar en el cual, si estamos a nivel del mar, ¿verdad? Estamos sosteniendo pues el peso de todo el aire, digamos. Lo digo de manera, no es que estamos sosteniendo el peso, ¿verdad? Pero la presión de todo el aire de la atmósfera, ¿verdad? Es la que nos está, bueno, es la presión que nos está afectando, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros estamos en un punto más arriba, entonces o sea, la cantidad de, por decir así, aire que existe es menor, ¿verdad? Entonces, es menor la presión. Y en la presión y la altura, por eso tienen una relación, ¿verdad? Es un poquito más fácil de entender cuando nosotros hablamos de la presión en un fluido o en un líquido mejor como tal, o sea, en una piscina, ¿verdad? Si ustedes, alguno de ustedes ha buceado o tiene una idea de qué tiene, o sea, en general del buceo, el buceo pues toma bastante entrenamiento porque cuando uno se sumerge, si se sumerge muy abajo, ¿verdad? En el agua, pues al final hay mucha agua, ¿verdad? Encima de nosotros, o sea, genera una gran presión. Entonces se ocupa cierto tipo de entrenamiento. Entonces, en cuanto más abajo estamos del agua, hay más presión. Es lo mismo que decir que en cuanto más arriba estoy yo, o sea, en cuanto más cerca estoy del final de la superficie, ¿verdad? Entonces habría menos presión, lo mismo que les dije yo con el aire, ¿verdad? Que en cuanto subimos, baja
la presión, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vamos a plantear o de dónde vamos a ver nosotros cómo es la presión en un fluido? Bueno, nosotros lo que vamos a estudiar por los momentos, ¿verdad? Es un fluido que está en reposo. Y si el fluido está en reposo, nosotros estamos diciendo, ok, sumatoria de fuerzas es igual a cero sobre cualquier punto del fluido, ¿verdad? Sobre cualquier pequeña parte de agua que nosotros analicemos, sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el fluido está en reposo, ¿verdad? Entonces nosotros en específico, ¿verdad? Si tenemos pues un sistema de tal forma y nosotros sabemos que esto es X, digamos, le ponemos a este X, a este Z, perdón, y a este siempre Y para la altura. Entonces, ahorita lo que nos importa es saber cómo cambia la presión dependiendo de la altura, ¿verdad? Cómo cambia esa presión dependiendo de la altura. Entonces, lo que vamos a estudiar es cuál es esa sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es esa sumatoria de fuerzas en Y? Entonces, vamos a borrar un poquito acá, solo para tener la relación, ¿verdad? Nos podemos imaginar, ¿ok? Sobre este pues, lugar que tiene un fluido, como que vamos a estudiar las fuerzas que están actuando sobre un pequeño como cubo, ¿verdad? Pero es siempre del fluido, ¿verdad? Es un cubo del fluido. Entonces, sobre este pequeño cubo imaginario, ¿verdad? Que yo estoy inventándome, digamos, tiene un área transversal A. Voy a poner en otro color, área transversal A. Van a existir diversas fuerzas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Van a existir fuerzas que le están generando ¿quién? El fluido que hay alrededor de él. ¿Por qué? Porque van a generar una presión, ¿verdad? Entonces va a existir una presión debido al fluido que está rodeando ese fluido, ese cubo de fluido imaginario que me estoy imaginando yo. Entonces va a aparecer una fuerza, que la fuerza en este caso va a ser, si se fijan ustedes, esa fuerza que es perpendicular a las paredes que yo me inventé del fluido imaginario, va a ser igual a una presión por el área. Entonces vamos a ver. Fíjense bien ustedes, ¿cuántas paredes tiene el cubo? Tiene 6 paredes, ¿verdad? Pero en esta pared lateral, por ejemplo, aparece una fuerza que va a ser, digamos, le voy a poner P1 por un área 1, ¿verdad? Porque bueno, si es un cubo, digamos, no lo dibujé como un cubo, pero aquí aparecería otra fuerza, ¿verdad? Perpendicular al área. Entonces una P2 sobre un área 2, digamos. Pero fíjense bien, ese cubo imaginario que estamos estudiando, ¿verdad? Está en reposo, ¿cierto? Entonces al final la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y no hay problema. O sea, la presión que está ejerciendo por acá se cancela con la que está por acá. Entonces ahí no hay problema, porque solo aparecen las fuerzas debido a las presiones. Lo mismo podríamos pensar en esta cara de acá. Hacia allá hay una fuerza, ¿verdad? Debido a la presión, pero aquí atrás en la otra cara también habría una fuerza en esta dirección. Y esas son las únicas dos fuerzas, las fuerzas debido a la presión ejercida por el fluido, ¿verdad? Entonces al final, estas dos presiones por los dos lados tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque como la fuerza, o sea, sumatoria de fuerzas en Z tendría que ser igual a 0 y esta área es lo mismo que el área del otro lado, o sea, de la parte de atrás. Entonces la conclusión es, ok, para que se cancelen las presiones tienen que ser igual a 0. Así, a 0, perdón, tienen que ser iguales, dado que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Ahora, lo que comprobamos pues con eso es que al moverme de forma lateral o en cuanto a la profundidad, pero por profundidad no me refiero hacia más abajo, ¿verdad? Sino que más hacia enfrente o más hacia atrás.
las presiones acá y acá son las mismas, ¿verdad? En esos 4 puntos. Pero ¿qué pasa con los otros dos? Entonces, fíjense bien, va a haber una fuerza que es ¿quién? El peso, muchachos. ¿El peso de quién? El peso de este cubo imaginario, de este volumen imaginario que yo me inventé de fluido, ¿cierto? Entonces aquí como es una pequeña fracción de fluido, entonces lo trabajamos como una diferencial de peso, decimos. Ok, entonces hay la fuerza hacia abajo que es el peso. ¿Qué otras fuerzas hay presentes? Va a haber una fuerza aquí abajo que es una presión por un área, ¿verdad? Y va a haber otra fuerza que va hacia aquí. Bueno, esta va de abajo hacia arriba, esta va de arriba hacia abajo, que es presión por área también. Ahora pregunta, ¿podemos decir nosotros que la presión que hay aquí abajo es la misma presión que hay ahí arriba? Y tenemos que pensarlo bien desde el punto de vista de la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, ¿ok? Por lo tanto, si yo digo que esta presión y esta presión son iguales, cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas, yo tendría P por A menos DW menos P más, bueno, menos P, porque estoy diciendo que si fueran iguales, ¿verdad? Solo menos P por A. Y esto se cancelaría con esto y yo tendría que el diferencial de peso es igual a 0. O sea que estoy diciendo que básicamente que no hay peso, que ese volumen imaginario no tiene peso, cosa que es falsa, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar, ok, ¿qué es lo que está sucediendo en este sistema? Aquí tengo yo una fuerza que va hacia abajo, ¿cierto? Aquí tengo una fuerza que va hacia arriba y ahí tengo otra fuerza que va hacia abajo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué presión creen ustedes que va a ser mayor? ¿La de la fuerza que está aquí abajo o la de la fuerza que está aquí arriba? Fíjense bien, esta presión, ¿ok? La presión de esta fuerza tiene que compensar el hecho de que, ok, también está el peso hacia abajo, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí yo tenía, si no me equivoco, tenía algún error, ¿verdad? Porque esta es, si no me equivoco, esta debería ser P más un diferencial de P. Déjenme lo verifico siempre en el libro. O bueno, lo ponen ellos ahí arriba siempre, ¿verdad? El diferencial. Pero eso es simplemente para, como les digo, pues ejemplificar que hay una diferencia, ¿verdad? P más de P por el área y a este le ponen P por el área para ejemplificar que las presiones acá y acá tienen que ser diferentes. Y luego planteamos la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que ponemos nosotros? Ok, presión por área, que es la que va hacia arriba, menos diferencial de peso, menos, o sea, porque va hacia abajo, ¿verdad? Presión más esa pequeña diferencia de presión que hay entre estos dos puntos, ¿verdad? Por el área, y eso tiene que ser igual a 0. Ok, pero nosotros no sabemos, lo que queremos ver es cómo cambia la presión, ¿verdad? Esto es lo que queremos encontrar nosotros, cómo cambia la presión con respecto a la altura, ¿verdad? Pero esto no lo tenemos, diríamos, ok, pero yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad, dirían, pero eso no me sirve porque yo no sé cuánta masa tiene este. Entonces diría, ok, el peso es igual a la densidad del fluido por el volumen, que eso es la masa, multiplicado por la gravedad. Pero es un diferencial, ¿verdad? Es un dW. Entonces, tiene esta expresión que ser diferencial. Este es una constante, ¿verdad? Que depende del fluido. Esta es una constante. Lo único que puede tener el diferencial
es el volumen, ¿verdad? Entonces el diferencial de volumen, les pongo acá, es que esta área, que es la misma a lo largo de cualquier punto de la altura, por este diferencial de altura, ¿verdad? Y llegamos a esta expresión, ¿verdad? Que P por A menos ρ por G por diferencial de volumen, menos P por A menos diferencial de P por A es igual a 0. Podemos ver acá que las áreas se cancelan a ambos lados, ¿verdad? Porque ambos tienen áreas y a mí me queda la expresión menos ρ por G por el diferencial de Y menos dP es igual a 0, ¿verdad? Si hacemos un despeje y miramos lo siguiente, ¿verdad? Llegamos a la expresión que el diferencial de presión, o sea, la diferencia de presión con respecto a una diferencia de altura es igual a ¿cuánto? Cambia en una tasa de ρ por G negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto más altura, ¿verdad? La altura, desde luego, midiéndose desde aquí abajo, ¿verdad? En cuanto más alto estoy yo, ¿ok? ¿Qué pasa? Si esto aumenta, ¿qué le va a pasar a dP? Va a disminuir. Eso es el signo negativo que sale aquí. Va a disminuir en una tasa de ρ por G, ¿ok? Una tasa de ρ por G por el diferencial de altura, ¿verdad? Que básicamente esto es lo que tenemos escrito aquí en naranja, ¿verdad? Que si nosotros no lo ponemos en forma diferencial, sino que consideramos ya que son un poco distancias más largas, que el cambio de presión sobre el cambio de altura es igual a menos ρ g y. Entonces, si yo lo reescribo, estos deltas, ¿verdad? En términos de presión 2 menos presión 1 es igual a menos ρ por G por Y2 menos Y1. Y eso lo que me está dando a mí es una fórmula para, pues, medir cuánto es la diferencia de presión entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien qué es lo que hace el libro o qué es lo que qué significan cada una de estas variables, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo yo en naranja, ¿verdad? Lo voy a poner al otro lado del dibujo, ¿verdad? Digamos, yo tengo un punto. Sobre este punto, pues si yo mido la distancia desde el fondo, ¿verdad? Hasta acá. Aquí hay un Y1, digo yo. Yo tengo otro punto. Y si yo mido esta distancia, aquí hay un Y2. Y si yo quiero saber cómo es la diferencia de presión, o sea, aquí hay una presión 2 y aquí hay una presión 1, si yo quiero saber cómo es la diferencia de presión entre esos dos puntos, yo sé que eso es igual a menos ρ por G por la diferencia de altura, Y2 menos Y1. Y en cuanto más alto es, o cuanto más diferencia hay, ¿verdad? Va a haber obviamente más diferencia de presión. Pero fíjense bien, no es muy común para nosotros medir la altura, ¿verdad? O sí, la altura, mejor dicho, desde el fondo de donde estamos hasta el punto en el que estamos ubicados. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo fuese a hacer eso en el mar, yo tendría que medir cuál es la altura desde el fondo del mar hasta el punto en el que yo estoy sumergido. Algo que no es para nada, ¿verdad? Para nada fácil para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para saber cuál es la presión en cualquier punto del fluido? Pues fíjense bien. Se definen los dos puntos, ¿verdad? 1 y 2. Uno como el nivel del mar. Entonces, ahí, ¿cuál es la presión? Presión atmosférica. Y se define el segundo punto como un punto cualquiera, donde va a haber una presión P que yo no conozco. Y de aquí a acá, la diferencia de altura Y2 menos Y1 es ¿cuánto? H. Y H, ¿quién es para nosotros? Es la profundidad, ¿ok? La profundidad a la que nosotros estamos sumergidos. Algo que sí es un poco más fácil de medir, ¿verdad? Saber qué tan bajo estoy yo sumergido, en vez de decir saber qué tan arriba del nivel del fondo del mar estoy yo, ¿verdad? Entonces,
haciendo esa sustitución, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que tendríamos? P menos P sub 0 es igual a menos ρ por G por Y2 menos Y1, pero el Y2 menos Y1 ya dijimos que es H, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, claro, pero el H se mide hacia abajo, ¿verdad? Por eso después desaparece el negativo. Entonces, lo que tendríamos sería al final P menos P0, ¿ok? La presión menos la presión absoluta es igual a ρ G por H, donde H, les recuerdo, aquí es la profundidad. Y de nuevo, si nosotros evaluamos qué es lo que sucede, en cuanto más alta es la profundidad, en cuanto más alto es este número, significa que más abajo estoy yo en el agua, ¿verdad? Si en cuanto más abajo estoy yo, más agua tengo encima, ¿verdad? Y en cuanto más agua tengo encima, va a haber más presión, ¿ok? Va a haber más presión afectándome a mí, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula que nosotros usualmente vamos a utilizar. Esa es la que casi siempre utilizamos, ¿verdad? Para encontrar la presión, ¿ok? La presión en algún punto de un fluido, ¿verdad? A mí me dicen, usted se sumerge tantos metros bajo el agua, ¿cuál es la presión a la cual está? Entonces, facilito, yo simplemente hago el despeje para P y encuentro cuál es la presión a la cual nosotros estamos. Luego el libro pues introduce lo que es la ley de Pascal. La ley de Pascal es súper sencilla, muchachos. La ley de Pascal lo que me dice a mí es que la presión aplicada a un fluido encerrado, ¿ok? Un fluido encerrado, se transmite sin disminución a todas las partes del fluido. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un fluido encerrado y tengo un sistema de 2 pistones, ¿verdad? Entonces, si yo aplico con este pistón una fuerza por acá, ¿ok? Entonces, si yo aplico una fuerza por acá, voy a aplicar una presión acá y esa presión se va a trasladar a todas partes del fluido y va a volver a aparecer en esta otra pared. Por lo tanto, aquí aparecería otra fuerza, ¿verdad? Entonces, que no hay mucho que ver con la ley de Pascal. Básicamente, si se fijan, como estos dos están ahí a la misma altura, entonces la presión tiene que ser igual, ¿verdad? Entonces, lo que hacen aquí es, ok, esta presión tiene que ser igual a esta presión y esta presión es igual a una fuerza 1 entre una área 1, ¿verdad? Y esta es igual a una fuerza 2 entre un área 2, pero tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque todo eso se transfiere, esto que yo le apliqué aquí, esa presión se transfiere a todos los puntos del fluido. Por lo tanto, como tienen que ser iguales, yo lo que tengo es que F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. Y ellos lo ponen aquí un ejemplo bien sencillo de que es un principio con el cual se hacen las prensas hidráulicas, ¿verdad? O sea, aquí imagínense, se aplica una fuerza, ¿verdad? Esa fuerza se está aplicando en un área muy pequeña. Como la fuerza se está aplicando en un área muy pequeña, eso significa que la presión va a ser mayor. Pero al otro lado tenemos que tener la misma presión. O sea, ¿ok? Tenemos que tener la misma presión, pero el área es muy grande. Y para que se siga cumpliendo, ¿verdad? Esta igualdad, la fuerza 2 tiene que compensar el hecho de que el área 2 es muy grande. Entonces, la fuerza 2 tiene que hacerse aún mayor y lo que pasa es que se multiplica, por decir así, la fuerza, ¿verdad? Yo aplico una fuerza F1 acá, 10 newton, digamos, como está en un área muy pequeña y esa fuerza se convierte en presión, se transfiere a todos los puntos, ¿verdad? Y llega aquí con la misma presión, pero con una fuerza mucho, mucho mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está aplicando, o sea, tiene que balancear, la presión tiene que ser la misma, ¿verdad? Y el área es más grande, entonces la fuerza tiene que ser más grande también para lograr, pues como les digo, balancearlo, ¿verdad? Es la ley de Pascal, pues nosotros no la usamos mucho, no hay muchos ejemplos o sea, ejercicios de la ley de Pascal, pero al final lo que hacemos es esto, ¿verdad? F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2 y nosotros encontramos para lo que nos pidan, ¿verdad? Algunos términos, muchachos, importantes, presión manométrica, por ejemplo, presión absoluta, se suelen usar bastante cuando estamos hablando de fluidos. Entonces, presión manométrica, dice, es cualquier exceso de presión por encima de la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos la fórmula P menos P sub 0 es igual a ρ G H. Entonces, esta es la presión, digamos, total, ¿verdad? La verdad es la presión total, ¿verdad?
menos la presión atmosférica, o sea, lo que sobra de esta resta es la presión manométrica, el exceso, y el exceso de presión manométrica es ρGH. Entonces, cuando a nosotros nos pidan la presión manométrica, lo que me están pidiendo es la presión menos la presión atmosférica. Y luego presión absoluta, ¿verdad? Que es la suma de la presión atmosférica y la manométrica. Entonces, si nosotros miramos esta diferencia, es presión manométrica, ¿verdad? Y yo ocupo cuál es la presión absoluta, simplemente despejo para esta P, ¿verdad? Que sería la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, y a eso se le conoce como presión absoluta, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que nos están pidiendo en pues los ejercicios, ¿verdad? Queda el principio de Arquímedes, ¿verdad? Arquímedes. Esto no lo vamos a ver el día de hoy porque ya quedan 9 minutos y pues quedaría media, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. El día de mañana terminaríamos con el tema de flotación y después empezaríamos a hacer ejercicios, muchachos. No sé si hay alguna pregunta, no les pregunté durante la clase del día de hoy si había preguntas o no, pero no sé si hay alguna pregunta acerca de lo que nosotros tenemos. Hice un relajo aquí, ¿verdad? No sé si hay preguntas acerca de lo que nosotros tenemos. Si no, pues mañana nos volvemos a ver a las 7:05, ¿verdad? Y pues el día de hoy nadie se estaba conectando, ¿verdad? Solo estaba esperando a ver a qué horas se conectaban, sinceramente. Solo se había conectado un compañero, se desconectó porque pues yo no había dicho nada, ¿verdad? Esperando que se conectaran. Igual si es por algún problema, ustedes no se preocupen, ¿verdad? Pero la verdad es que si solo tenía un alumno conectado, ¿verdad? Y se salió ese alumno y después solo tenía otro, era como, bueno, ahora tengo que decirle, ¿verdad? Pero sí quería esperar, pues recuerden, siempre voy a dar la clase a esta hora, ¿verdad? Y no que como era tema nuevo, no quería empezar solo con uno, ¿verdad? Si llega a pasar que ocupo empezar la clase y no están, pues la voy a empezar, ¿verdad? Pero bueno, sí, eso, ¿verdad? Eh, no hay nada más. No sé si hay alguna pregunta por su parte. Y lo de la tarea, no sé si estará subida o no. Todavía no la he subido, la voy a subir ahorita. Y no sé, dejaría como una semana y media, ¿verdad? No sé, ya no puedo volver al punto en el cual esto, ni modo, ahora quedó así con colores todo raro. La voy a subir ahorita, entonces después de la clase, y les voy a subir también el video de ayer, ¿verdad? Porque pues el día de ayer o sea, lo dejé subiendo y no lo subí al Telegram. Y también les voy a subir la tarea y les voy a dar aproximadamente una semana y media. Bueno, si no hay consultas, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy, muchachos. Muchas gracias, Lick. Bueno, Buenas que noches, pasen Lick. buena noche. Buenas noches, Dani.